Somos BM Online. Conectate con nosotros. Doctor en educación, abogado y especialista en liderazgo, internacionalización, interculturalidad y gestión institucional. Palabras algo difíciles para decir simplemente de que lo fácil en educación y en relaciones internacionales se hace sentir en minutos, porque él está en Ecuador ahora, creo que está en Quito. Él es español, por supuesto, pero hace años que está vinculado al mundo americano, creo que hace 20 años o un poco más. Así que de todo un poco vamos a hablar con Alfonso Algora, que está con nosotros ahora, y lo recibimos con un fuerte aplauso. ¿Cómo te va, Alfonso? ¿Cómo estás? Hola, Abduno, ¿qué tal? Buenos días. Aquí un poquito más, 2 horas menos. Y sí, como siempre, un gusto poder estar en tu espacio y poder saludar a mi querido Paraguay. Sí, cómo no, muchas gracias, por supuesto. ¿Estuviste alguna vez por acá, verdad? Me imagino que sí, claro. Sí, yo he vivido pues casi, en total unos 7 años casi. Y digamos, de hecho tengo una hija que es paraguaya y tengo muy buenos recuerdos de lo que es el país, del cual todavía sigo de alguna forma vinculado en algunos aspectos académicos. Una hija paraguaya, sí, yo me olvidé eso, che, disculpame, sí. Pero por eso ese vínculo también con nuestro país. Bueno, y estás en Ecuador. ¿Hace cuánto que estás en Ecuador? A ver, yo en Latinoamérica llevo viviendo casi 20 años. Bueno, 20 años, cumplo justamente ahora en 2027. Sí. Y he estado en diferentes países, en México, en Ecuador, en Colombia, en Costa Rica. En Ecuador, sumando años, llevo ya más de 10. Más de 10. Más de 10 años. Por así decirlo, ya he decidido que Ecuador iba a ser mi centro neurálgico aquí en Latinoamérica, donde seguro me voy a quedar. O sea, en Hispanoamérica me quedo segurísimo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, qué suerte, qué suerte. Bueno, vamos a abordar este tema que a todo el mundo, qué sé yo, cayó bien como mal al mismo tiempo. La famosa crisis migratoria en la frontera entre España y Marruecos. España y Marruecos, que hace poco fue el aniversario de Marruecos. Y bueno, y en ese momento justamente estalla esto, ¿verdad? La crisis migratoria en la frontera entre España y Marruecos, que se da hasta el día de hoy. Y vuelve a poner en el centro del debate el control de las fronteras, la migración irregular y las respuestas de Europa y de Estados Unidos ante los crecientes flujos migratorios. Y a partir de la situación de Ceuta, analizamos, o va a analizar específicamente Alfonso Algora, experto internacional en liderazgo, sobre las causas y consecuencias de estos movimientos, las diferencias entre la migración latinoamericana hacia Europa y Estados Unidos y el endurecimiento de las políticas migratorias de ambos lados del Atlántico. Querido amigo Alfonso, ¿qué revela la crisis de Ceuta sobre la capacidad de España para controlar su frontera y gestionar una llegada masiva de migrantes? A ver. Bueno, pues yo creo que revela algo mucho más profundo que lo que es un simple fallo policial o una simple mala gestión de la administración española. En realidad lo que revela es una vulnerabilidad estratégica de España, y hay que tener en cuenta de que Ceuta es la frontera sur de la Unión Europea, ya no solamente de España, ¿no? En este caso, pues estamos hablando de alrededor de 72.000 personas que entraron en Ceuta en 48 horas, lo cual, si tenemos en cuenta que Ceuta tiene alrededor de 85.000 habitantes,
hablamos del 87% de la población habitual de la ciudad, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues esa, que es una magnitud extraordinaria, nos hace llevar a pensar que no es una llegada migratoria convencional, sino que es un fenómeno de presión masiva sobre una frontera exterior de la Unión Europea, ¿no? Y en ese sentido, Bruno, yo creo que hay dos responsabilidades, ¿no? En primer lugar, la primera, evidentemente, es Marruecos, ya que España depende en gran medida de que las autoridades marroquíes controlen el lado marroquí de una frontera que jurídicamente es española. Tenemos que recordar que Marruecos existe como país independiente desde 1956 y Ceuta es conquistada por Portugal en 1415 y en 1580 ya forma parte de la corona española, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando ese control falla o se relaja, pues la presión sobre Ceuta es inmediata, ¿no? Luego, en segundo lugar, la segunda responsabilidad es española, ¿no? Porque España tenía que haber desarrollado mecanismos de anticipación mucho más eficaces, habida cuenta que ya hubo organizaciones de trabajadores fronterizos que ya estaban hablando de que iba a haber ese problema en Ceuta, el día sí. que se produjo, claro, el día que se produjo esa, pongámoslo entre comillas, invasión, ¿no? Entonces, por eso yo creo que, no digo que España sea incapaz de controlar su frontera, ¿no? Porque, de hecho, después de esta crisis se han desplegado más de 500 agentes adicionales y ahora mismo hay ya más de 1.600 efectivos desplegados en la ciudad, una ciudad que además está fuertemente militarizada, hay policía nacional, policía local, guardia civil, ejército. Entonces, para mí, la cuestión es otra, ¿no? La cuestión es que España puede controlar la frontera cuando tiene tiempo para reaccionar, pero lo que ha demostrado Ceuta es que necesita que haya una mayor anticipación ante crisis. Y luego también pues hay otra conclusión que bajo mi punto de vista tenemos que tener muy en cuenta, y es que España ha externalizado una parte muy importante de su seguridad fronteriza a Marruecos, teniendo en cuenta que Marruecos es un país que legítima o ilegítimamente, yo ahí no voy a entrar ahora, pues tiene una demanda sobre dos ciudades que están en el norte de África, que son españolas, por lo cual España no puede depender de esa externalización. ¿Cuáles son esas ciudades? Son Ceuta y Melilla. Ceuta está pues justamente debajo de Cádiz, Melilla está un poco más separada y bueno, luego también hay pequeños territorios, ¿no? El Peñón de Alucemas, las Islas Chafarinas, pero vamos, ya son territorios muy pequeños, muy poco significativos, pero realmente Ceuta y Melilla son ciudades que ya estamos hablando de miles, o sea, de decenas de miles de personas, claro. Y amén de este conflicto, entre comillas, existente ahí entre Marruecos y España, España y Marruecos, ¿cómo son las relaciones entre estos dos países? Bueno, pues las relaciones entre España y Marruecos son unas relaciones un poco complejas, en el sentido de que estamos destinados o condenados a ser vecinos. Y bueno, pues esa relación de vecindad tiene unas aristas un poco complejas. Hay que tener en cuenta que la frontera entre España y Marruecos es una de las fronteras donde hay una mayor diferencia de renta per cápita del mundo, junto con la de Corea del Norte y Corea del Sur, Estados Unidos y México. Pues hay que pensar en que la renta per cápita entre España y Marruecos es enorme. Además, España es la puerta de entrada de África, no solamente de Marruecos, sino también del África subsahariana, y no solamente a España, sino a otros países de la Unión Europea. Por lo tanto, la Unión Europea ha tenido y tiene pues una cierta sensibilidad para proteger sus fronteras a partir de tener una buena relación entre España y Marruecos. También es cierto que, como te digo, hay aspectos que son como muy de hermanamiento, pues por ejemplo el próximo Mundial que se va a tener lugar España, Portugal, Marruecos, pero también pues ocurren circunstancias como la que ha ocurrido en estos días de esa invasión, vuelvo a poner entre comillas, de inmigrantes a Ceuta, ese asalto, que eso sí que es cierto que fue un asalto a unas fronteras que hace que, pues lógicamente, las relaciones entre ambos países pues puedan llegar a ser mucho más tensas, claro. ¿Cuál es la autoridad máxima ahí en Ceuta? Ceuta es una ciudad, ¿verdad? Y digamos, es una ciudad-país. ¿Qué es? ¿Es una ciudad simplemente?
es un grupo habitacional, digamos, pequeño, 80.000 personas, decís que viven ahí más o menos. ¿Y la autoridad cuál es la máxima autoridad ahí? A ver, Ceuta es una ciudad autónoma. España está dividida en comunidades autónomas, tenemos 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Ese concepto de ciudad autónoma, pues es un concepto como jurídicamente un poco endeble en el sentido de que no tiene una categoría tan fuerte como la que pueda tener una comunidad autónoma que está conformada por provincias, por ejemplo, que sean uniprovinciales, pues como Madrid, Cataluña, el País Vasco y demás, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues Ceuta y Melilla tienen un estatus muy especial, incluso también desde el punto de vista de lo que es la OTAN, porque, por ejemplo, el Tratado de Washington, el artículo 5, no expresa directamente a Ceuta, Melilla y los territorios africanos de España como parte de la OTAN, ¿no? Y luego también tienen un estatus especial dentro de lo que es el Tratado de Schengen, con todo lo que tiene que ver con la libre circulación de personas y demás. Digamos que Ceuta y Melilla están en una situación, en un limbo jurídico desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista también incluso del derecho internacional, ¿no? Pero lo que hay que tener en cuenta es que en Ceuta, en este caso, pues son 80.000 personas, ahora mismo desconozco las que viven en Melilla, pero por ahí tiene que ir, ¿eh? O sea, más de 50.000 seguro. Y bueno, pues lógicamente pues son ciudades que también históricamente pues incluyen diferentes sensibilidades, viven musulmanes, viven judíos, pero bueno, pues lógicamente con una amplia tradición española y donde lógicamente pues tiene que haber un paraguas jurídico que les cubra ante cualquier tipo de circunstancia como la que ocurrió hace 15 días. Ceuta es una ciudad autónoma española situada en la costa norte de África, a la orilla del estrecho de Gibraltar. Limita únicamente con Marruecos y forma parte de la Unión Europea, siendo un punto clave de seguridad, comercio y control migratorio. Y el alcalde presidente de la ciudad de Ceuta, en este caso, es Juan Jesús Vivas Lara, creo que es. Juan Jesús Vivas Lara, del Partido Popular, quien gobierna la localidad desde febrero del 2001, o sea que hace 25 años está este señor ahí, el alcalde presidente de la ciudad. Seguramente no se dio cuenta que iban a invadir su territorio, anquilosado ya 25 años, entonces no se daba cuenta de que había que otear más allá del horizonte. Pero hay que hacer algo ahí para recuperar todo eso, querido Alfonso Algora, me parece que es así. ¿Y hasta qué punto Marruecos puede utilizar el gobierno migratorio como una herramienta de presión política sobre España y la Unión Europea? Bueno, a ver, aquí hay que ser también muy rigurosos, ¿no? Porque también en España pues se ha polarizado mucho la respuesta hacia lo que ha ocurrido con Marruecos, ¿no? Yo no puedo afirmar que el gobierno marroquí ordenara directamente que entraran 72.000 personas, ya que eso, pues, de alguna forma requiere pruebas que no tenemos, ¿no? Pero lo que tampoco podemos hacer, Bruno, es ignorar el contexto geopolítico, ¿no? Marruecos reclama desde siempre la soberanía sobre Ceuta y Melilla y también, desde la crisis de julio, pues el propio ministro de Justicia marroquí volvió a plantear públicamente esa cuestión, ¿no? Y España, pues obviamente respondió que la soberanía sobre ambas ciudades es innegociable, ¿no? También tenemos que pensar que en el año 2021, o sea, esto que ha ocurrido en julio no es nuevo, sino que en 2021 8.000 personas entraron también en la ciudad después de que hubo una relajación del dispositivo marroquí en el control fronterizo, ¿no? Entonces, aquí tenemos un patrón que no podemos dejar de lado, ¿no? Y también tenemos que pensar que hay un dato económico que es muy importante, ¿no? Y es la relación de dependencia. La Unión Europea aprobó para Marruecos un programa migratorio de 152 millones, justo para apoyar la gestión fronteriza y la lucha contra las redes de tráfico de personas, ¿no? Y además, entre 2015 y 2021, a partir del Fondo Fiduciario de Emergencia para África, se aprobaron otros 230 millones de euros, ¿no? Entonces, eso lo que quiere decir es que Europa, de alguna forma, está financiando
la capacidad marroquí para controlar los flujos que llegan a Europa, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la posición correcta sería que tiene que haber una cooperación con Marruecos, pero no una dependencia estratégica de Marruecos, ¿no? ¿Por qué? Porque si un país tiene la capacidad de aumentar o reducir en cuestión de horas la presión sobre la frontera española, ya llega un momento en que esa capacidad se convierte en un instrumento de poder diplomático y un instrumento de presión, vuelvo a repetir, no solamente con España, porque estamos viendo esto como algo de Marruecos versus España, pero tenemos que ir mucho más allá y verlo también como un problema de África versus Unión Europea. Exactamente. Ahí creo que está la clave. Y las redes sociales, querido Alfonso Algora, ¿qué papel están jugando estas en la organización o propaganda de estos movimientos migratorios masivos? Bueno, pues ahí te puedo decir que pues ahí ha habido un cambio, pues como todo, ¿no? Las redes sociales pues realmente han supuesto un cambio de mentalidad, de paradigma, y no va a ser menos en la migración, ¿no? La información migratoria ya se ha convertido en una información instantánea, descentralizada y transnacional, y en este caso una persona que quiere emigrar ya no depende única y exclusivamente de un familiar o de una organización de tráfico, sino que también puede encontrar en diferentes medios pues rutas, precios, puntos de encuentro, horarios, dificultades, oportunidades, etcétera, ¿no? En este caso, en esta crisis que se ha producido en Ceuta, hubo convocatorias en redes para organizar el día 15 justamente otro intento de asalto, ¿no? Al final Marruecos pues hizo un despliegue pues con torretas de agua a presión, puso también alambradas, etcétera, y a partir de esos llamamientos por redes sociales se detuvieron pues como unas 111 personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, las redes ya no solamente informan, sino que también lo que hacen, Bruno, es crear expectativas, ¿no? En las cuales pues tú ves cientos de vídeos donde se ve la frontera abierta, donde puedes resultar como razonablemente fácil aprovechar una oportunidad de poder cambiar de país y demás, y luego, bueno, pues lógicamente y lastimosamente pues la realidad pues es muy, muy diferente, ¿no? Y aquí, bueno, pues tenemos que ser conscientes de que en el siglo XXI ahora mismo los países tienen tres dimensiones, ¿no? Las fronteras tienen unas fronteras físicas, unas tecnológicas y unas informativas, y de alguna manera tanto Europa como Estados Unidos estamos aprendiendo a gestionar la frontera informativa y el poder controlar esas redes sociales. Me gustó eso de las tres fronteras, me gustó las tres diferentes lecturas de las fronteras en este siglo XXI, en el año 2026. Y Europa está endureciendo sus políticas migratorias, querido Alfonso Algora. Estamos ante un cambio definitivo en la forma en que la Unión Europea entiende la inmigración, porque es un tema que se da en todas partes y que trae también roncha a mucha cantidad de personas, la cuestión migratoria y qué sé yo. ¿Entiende la Unión Europea la inmigración, la forma en que la Unión Europea se manifiesta dentro del esquema de la inmigración? ¿Europa está endureciendo sus políticas migratorias entonces? A ver, es que cuando hablamos de inmigración lo hablamos como un concepto muy amplio, ¿no? Y el tema no es la inmigración en sí, sino qué tipo de inmigración queremos. O sea, si esto lo trasladamos a un sentido doméstico, ¿qué gente queremos que entre en nuestras casas? Y cuando hablo en nuestras casas no hablo de Europa, de Paraguay, de Bolivia. De todos lados, sí, claro. De cualquier país. O sea, yo llevo 20 años siendo emigrante. No sé si me hago entender. Sí, claro. Eso no quiere decir... O sea, yo creo que el problema que hay con Europa no es un problema de inmigración en cuanto a la cantidad, sino a la calidad. Y esa calidad no es una cuestión de aristocracia, de tener que buscar grandes fortunas ni demás, sino simplemente ver qué tipo de inmigración es la más cualificada. Más allá de una cuestión también, y no seamos... Ahí tampoco nos podemos poner paños calientes. O sea, la inmigración
de países que provienen de una mentalidad musulmana, pues son países que tienen una visión muy diferente de lo que son los derechos humanos, lo que son los derechos de la mujer, lo que es la tolerancia y diferentes aspectos que lógicamente chocan con una visión occidental, más allá de lo que es Europa, ¿no? Entonces yo aquí ahora creo que estamos ante un cambio estructural que no es el final de la inmigración, ¿no? Creo que fue el 12 de junio, o el día 10 de junio del 2026, se puso en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo, ¿no? Y la idea es reforzar el control de las fronteras exteriores, acelerar procedimientos de asilo y también, evidentemente, facilitar retornos y mantener garantías jurídicas. Una cosa no quita la otra, ¿no? Pero también tenemos que ser conscientes de que en 2025 hubo casi 670.000 solicitudes de asilo en la UE frente a 900.000 más o menos que hubo en 2024. O sea, eso supone una caída importante, pero España sigue siendo el país que más solicitudes recibe, que ha recibido el 21%. El problema no es España, el problema es que España es la puerta de entrada a otros países de la Unión Europea como Italia, Alemania, Holanda, Francia, etcétera. En ese sentido, España tiene una responsabilidad importante y hay que distinguir, que eso es lo más importante, inmigración irregular de lo que es la inmigración en general. Entonces, perdona Bruno, con esto ya termino. Yo creo que el decir que Europa está cerrando a la inmigración es falso, porque Europa está envejeciendo de una forma progresiva. Europa necesita inmigración, necesita de alguna manera mano de obra, y no una mano de obra barata, sino una mano de obra cualificada, y a cambio, entre comillas también, lo que se da es un estado del bienestar por el cual las personas que vienen a Europa pues tienen unas garantías de salud, de educación, etcétera. Pero lo que Europa está intentando es pasar de una inmigración que en parte se produce por presión y vías irregulares a una inmigración más seleccionada, regulada y controlada. Y en ese sentido, espero y deseo que ese cambio continúe, claro. Bueno, hay que recordar lo de la diáspora venezolana en toda esta parte del mundo, en América Latina, en América del Sur. Chile, por ejemplo, fue invadido por venezolanos y tuvo que darles trabajo de alguna manera, y también así Ecuador, Perú y Colombia. En fin, fue una situación también un poco extraña. Y también acá en Paraguay hay hasta ahora mucha gente de Venezuela. Eso yo no sé cómo llamar. Eso es lo mismo que pasó ahí en Ceuta, a mayor quilaje, digamos. Es más o menos así, porque ellos forzaron fronteras para salir de su país original, y donde sea que el destino les llevara, hasta ahí llegaron, ¿verdad? Es más o menos así. O sea que el mundo entero está en esta convulsionada manera de decir, bueno, queremos buscar destinos nuevos, distintos, y es más o menos así, porque también Europa, como bien dijiste, está siendo invadida, entre comillas, por toda esa gente del África en general, ¿verdad? Gente que viene, y bueno, sabemos cómo está la situación. Perdóname que te interrumpa un momento, Bruno. Mira, esto es muy fácil si lo llevamos a lo que es a un tema doméstico. Sí. Yo puedo entender que tú, siendo mi vecino, lo estés pasando muy mal y que te falten recursos. Pero eso no quiere decir que tú puedas entrar en mi casa cuando tú quieras, sí, ni yo te tenga que abrir las puertas de mi casa, y primero tendré que ver si yo tengo garantías de no solamente poder abastecerme a mí, sino además poderte abastecer a ti. Sí, condiciones, sí. Sí, porque yo ahora mismo, cuando hablo de estos temas a nivel, pues en tertulias y demás, hablas de datos geopolíticos y demás, pero vamos, lo más fácil o más sencillo es llevarlo al tema doméstico. O sea, yo puedo ser muy solidario contigo, pero primero tengo que ser consciente en si puedo tener los recursos para poder atender mis necesidades y las tuyas, ya está. Solidario primero con uno mismo, ¿verdad? Bueno, sí. ¿Dónde debería estar el equilibrio, a propósito, entre el derecho, en este caso de los estados, a controlar sus fronteras y la obligación de proteger a quienes buscan refugio? Es más o menos
de lo que estábamos hablando, pero más, digamos, didácticamente, digo yo. ¿Hasta dónde está ese equilibrio entre el derecho de los estados para controlar sus fronteras, que son atropelladas? Allá en Centroamérica también pasaron muchas cosas así, hasta que apareció un Bukele y endureció la historia, y bueno, en fin, sabemos, pero todo esto ocurre desde un mismo origen, más o menos, y eso es lo que está pasando ahora ahí en Ceuta específicamente. Esa obligación de proteger a quienes buscan refugio, ¿cómo describiría, querido Alfonso Algora? A ver, es que esto ya entramos en un punto que va mucho más allá de lo que es la demagogia y del buenismo y demás, ¿no? Y hay que entrar ya también en cuestionamientos jurídicos, ¿no? Un inmigrante irregular no significa automáticamente que sea refugiado, pero tampoco significa automáticamente que no tenga derecho a solicitar protección. Entonces, ahí es donde yo quiero meter el matiz jurídico, ¿no? Un Estado, pues como es lógico, tiene derecho a controlar quién entra en su territorio. Pero bueno, si una persona afirma ser perseguida por razones políticas, religiosas, étnicas, sexuales, etcétera, o cualquiera reconocida por el derecho internacional, pues tiene derecho a que esa solicitud sea examinada, ¿no? Entonces ya, como te digo, no es una cuestión de que no es ni todos dentro ni todos fuera, ¿no? Es ni más ni menos que identificar, registrar, evaluar, proteger a quien corresponde y retornar a quien no tiene derecho a permanecer. Si viene una persona que está perseguida por una cuestión étnica, política, religiosa, lo que sea, oye, pues habrá que evaluarlo. Pero si la persona que viene es una persona que tiene antecedentes penales o una persona que tiene unas ideologías que chocan drásticamente y frontalmente contra los derechos humanos o los derechos de la mujer y demás, pues simplemente lo que hay que hacer es, obviamente, pues mantenerle un tiempo prudente dentro de unas garantías de seguridad y demás, y devolverle pues al país de donde ha venido, pues porque es lógico, y lo antes posible y lo más barato posible, ¿no? Entonces aquí en ese sentido sí que soy crítico con el gobierno español cuando presenta demasiadas devoluciones como si fuera una cuestión administrativa, ¿no? El derecho internacional, el derecho europeo, la legislación española, pues lo que tienen que poner son procedimientos y garantías, especialmente, y ahí sí que también me gusta dejarlo claro, cuando hay menores o solicitantes de protección internacional. Pero también hay que tener en cuenta, si tú ves los vídeos, que el 95% de la gente que entra en Ceuta son varones en edad militar. O sea, son tiarrones como tú y como yo, Bruno, ¿me entiendes? O sea, yo no he visto mujeres, ni he visto ancianos, ni he visto niños pequeños. Ojo, que no quiere decir que no los haya. Y vuelvo a repetir, lo que tenemos que hacer es ver caso por caso. O sea, la idea es tener fronteras firmes, procedimientos rápidos y garantías jurídicas. El que lo merezca, que se quede, y el que no lo merezca, que se vaya, ¿no? Entonces, proteger los derechos de un inmigrante no significa eliminar el derecho de un Estado a proteger su frontera. Entonces, de la única manera que se puede combinar es siendo justo. Y la justicia no es dar a todo el mundo lo mismo, sino dar a cada uno lo que le corresponde. Y bajo mi punto de vista, yo creo que bajo ese paraguas del buenismo internacional y las ideologías woke y demás, pues lo que se está haciendo es que paguen justos por pecadores y que haya muchas tendencias xenófobas hacia personas que realmente necesitan ese derecho de asilo, y en cambio hay muchas personas que no se lo merecen y se están aprovechando de esa situación. Perfecto lo que decís, clarísimo. 20 años en Ecuador, digamos en América Latina en general, 10 años en Ecuador, sos español de origen, Alfonso Algora. Y viviendo en América, digamos, ¿cómo observas la migración de latinoamericana o de los latinoamericanos hacia Europa? ¿Cómo observas esto? Hombre, pues yo en ese sentido, ¿qué quieres que te diga? Mira, yo tengo una visión muy hispanista, pero no viendo a España como a madre, sino viendo a España como hermana. O sea, yo creo que los países hispanoamericanos tenemos unos lazos de hermanamiento
que más allá del tema histórico, pues nos hace tener una ventaja extraordinaria, ¿no? Idioma, proximidad cultural, religión de alguna forma, redes familiares, y eso hace que tengamos unos mecanismos de integración muy favorables, ¿no? Aquí tengo las cifras, mira, en 2024 de los 1.140.000 extranjeros que llegan a España, las 3 nacionalidades principales fueron latinoamericanas, ¿no? Fueron colombianos, venezolanos y ecuatorianos, ¿no? Entonces, yo creo que Hispanoamérica ya forma parte estructural de la España contemporánea, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido, y te voy a ser muy honesto, España no tiene un problema con la inmigración, ¿no? España tiene el desafío de gestionar bien una sociedad cada vez más inmigrante, ¿no? Y en ese sentido, yo, que te puedo decir, incluso por temas familiares, ya te he dicho, yo tengo una hija paraguaya, mi exmujer es peruana, o sea, yo para mí la hispanidad, ¿no? Ese conjunto de ver una cosmología histórica y demás, yo creo que hace que los países hispanoamericanos tengan un vínculo muy especial con España y España exactamente igual con Hispanoamérica. En ese sentido, yo creo que España debería de ser mucho más condescendiente y mucho más amable con la inmigración hispanoamericana, y discúlpame que lo diga así, que con la inmigración de otros países. Bajo mi punto de vista debería de haber, no voy a decir con eso de dejarles de lado a los demás, ¿no? Pero sí tener una visión mucho más sensible ante unos países que son hermanos, no solamente hermanos en el idioma, sino hermanos en la historia y hermanos en la forma de ver la vida. Así mismo es. ¿Por qué esa migración latinoamericana hacia España suele producirse por vías regulares, mientras que hacia Estados Unidos predominan rutas mucho más escabrosas, peligrosas, etcétera, etcétera? ¿Por qué se da este fenómeno? Bueno, yo creo que primero es porque España, como he dicho antes, es cultural y lingüísticamente mucho más accesible para un hispanoamericano. Sí. ¿No? Y luego también hay que tener en cuenta de que en Europa es mucho más permisiva y tiene muchas más vías legales, ¿no? Por estudios, por trabajo, por residencia, reunificación familiar, ¿no? Hay muchas modalidades de que un hispanoamericano pueda ir a Europa de una forma razonablemente segura, ¿no? Y luego también hay una enorme red social y familiar latinoamericana en Europa. Y además España está geográficamente conectada con Latinoamérica por el Atlántico, ¿no? Y no obliga a atravesar un corredor terrestre como lo que separa América Central de Estados Unidos, ¿no? En ese sentido, bueno, pues claro, lógicamente en el corredor de México con Estados Unidos es el mayor corredor migratorio internacional del mundo, y ahí pues lógicamente pues tenemos el problema del Darién, ¿no? Que es una ruta donde, bueno, la gente pues tiene un alto nivel de... O sea, muere muchísima gente, no hay muchos problemas de tráfico de personas, de trata de blancas, de prostitución, de tráfico de drogas, etcétera. Entonces, ahí, cuanto más difícil resulta acceder legalmente a un destino que ofrece muchas oportunidades económicas, mayor puede ser el incentivo para recurrir a una vía irregular, ¿no? Y eso... no sé si te respondo también al decirte que Estados Unidos tiene un nivel de vida, o por lo menos desde el punto de vista de las redes sociales, como mucho más superior al que pueda tener Europa. No sé si ahí estarás de acuerdo conmigo de que en Latinoamérica se mira con mucha más, fascinación a Estados Unidos que no a Europa. Fascinación. Fascination, había una canción ¿de quién era esa canción? ¿No? De Human League. De Human League. De Human League. Sí, de Human League, exactamente. Pero también fascination era una palabra muy entradora en un tema de Demis Roussos hace muchos años. Bueno, ¿qué factores, estamos ya redondeando, Alfonso Algora, porque tenemos un invitado acá en el estudio, qué factores hacen que un latinoamericano elija Estados Unidos antes que España?
pese a los enormes riesgos de atravesar Centroamérica y México y bueno, y la parte idiomática, conste que en Estados Unidos también ya se habla muchísimo el español. ¿Cuáles son los factores que hacen que un latinoamericano elija Estados Unidos antes que España? Bueno, aquí yo te diría que hay una expectativa económica y luego también el tema de las redes migratorias, ¿no? Cuando alguien emigra, bajo mi punto de vista, no solamente calcula el peligro del trayecto, sino que hace una especie como de ecuación mental en el cual mira el riesgo del viaje frente a la expectativa de mejora de vida, ¿no? Estados Unidos, hay que reconocer que tiene un mercado laboral mucho mayor, tiene salarios potencialmente mucho más altos que muchos, o sea, que evidentemente todos los países de origen de los migrantes latinoamericanos y además también mucho más que en Europa, ¿no? Y luego también pues hay un efecto red donde si yo tengo un hermano o un primo o amigos en Estados Unidos, pues el riesgo de emigrar disminuye porque sé dónde voy a dormir, que me puede ayudar a buscar trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que, como te digo, la migración no es una decisión segura, sino una decisión de expectativas, ¿no? Cuando una persona pues cruza el Darién o cruza México, sabe que es peligroso, pero él de alguna manera tiene calculado que permanecer en su país pues va a tener un riesgo económico, un riesgo social o personal mucho mayor, ¿no? Entonces, como te he comentado antes, la idea no es hacer campañas que sean no emigres, sino lo que tenemos que hacer es crear vías legales, creíbles y oportunidades económicas en los países de origen para bajar las expectativas. O sea, si a mí mañana alguien me agarra y me dice, oye, mira, Alfonso, es que me quiero ir a vivir a España porque acabo de terminar la carrera de sociología en Quito, oye, pues mira, lo más normal es que siendo ecuatoriano, llegando a España y habiendo estudiado una carrera con poca demanda, como pueda ser sociología, pues termines trabajando pues en un restaurante. O sea, la gente tiene que ser consciente de dónde va y hacia dónde va y qué es lo que se va a encontrar. Entonces yo creo que en ese sentido Estados Unidos, ya que estamos con el Fascination, ¿no? Pues Estados Unidos vende un American Way of Life mucho mejor que el de Europa, teniendo en cuenta que evidentemente Europa es una realidad multicultural donde no puedes comparar, pues es como Latinoamérica. Cuando a mí me preguntan, oye Alfonso, ¿y qué tal en Latinoamérica? Pues oye, no es lo mismo Paraguay que Argentina, que Bolivia, que Nicaragua, que Honduras. Pues Europa no es lo mismo Grecia que Albania, que Inglaterra, que Alemania, que España. Bueno, muy importante lo que decís. Estados Unidos también está endureciendo sus políticas migratorias. Europa y Estados Unidos están convergiendo hacia un mismo modelo de control migratorio, querido Alfonso Algora. Pues yo creo que sí en el objetivo, pero no en el método, ¿no? Lo que está claro es que tanto Europa como Estados Unidos avanzan hacia una mayor protección de fronteras, ¿no? Hay una mayor identificación, una mayor cooperación internacional y también buscan mucho más el tema del retorno, ¿no? En el caso de Estados Unidos es muy diferente, pues porque tiene una frontera terrestre con México de 3.000 kilómetros y la política migratoria es nacional, ¿no? En el caso de Europa, pues en Europa somos 27 Estados miembros, tenemos el Tratado de Schengen, tenemos una frontera exterior común. Entonces, en este caso, Europa tiene un problema adicional, ¿no? Porque nosotros podemos controlar la frontera exterior, pero también necesitamos que todos los Estados miembros compartamos reglas y responsabilidades. Por eso ha habido el problema ahora entre España e Italia, ¿no? Porque, claro, España toma una decisión con respecto a la crisis de Ceuta y Italia agarra y dice, oye, vamos a ver que es que las decisiones que tomas tú me afectan a mí, que soy un Estado soberano diferente a ti, ¿no? Entonces, en ese sentido, este pacto europeo pues lo que intenta es resolver una contradicción histórica, y es que un Estado que pueda estar en primera línea geográfica, otros se puedan beneficiar de la libre circulación interna. Es decir, entran muchos inmigrantes por España y luego se van repartiendo descontroladamente por países de Europa Central y lo que es la Europa continental, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay que ser conscientes de que los países donde más viene afectado en Europa pues son España, Francia, Alemania, Italia, etcétera, ¿no? Y siendo 27, lo que tiene que hacer Europa es tener una política verdaderamente común que implique a todos los estados, lo cual en ese sentido Estados Unidos lo tiene bastante fácil, ¿no? Estados Unidos no deja de ser un país con muchos estados, pero a fin de cuentas tiene un gobierno
central, y ese gobierno central pues tiene una política unidireccional, ¿no? En el caso de Europa es mucho más complejo porque son muchos estados, la historia europea también es compleja, estados que son más amigos, estados que son menos amigos, estados de derechas, estados de izquierda, o sea, ahí es más complejo. Hay matices. Bueno, y mirando hacia los próximos años ya, Alfonso Algora, ¿crees que Occidente podrá controlar la inmigración irregular sin que las presiones migratorias terminen convirtiéndose en una crisis humanitaria y geopolítica mayor? Pues yo creo que sí, pero para ello lo que tenemos que hacer es abandonar dos simplificaciones, ¿no? La primera es la postura woke, buenista, hippie de fronteras abiertas, ningún humano es ilegal, ese tipo de cosas, ¿no? Porque no es sostenible, ¿no? Y un Estado democrático tiene derecho a decidir quién entra en su territorio, igual que yo tengo todo el derecho a decidir quién entra en mi casa, ¿no? Claro. Pero tampoco tenemos que quedarnos en la cosa de, oye, mira, cerramos las fronteras, solucionamos el problema y a todo el mundo le hacemos un examen de ADN y si no eres 100% guaraní o 100% español o 100% gringo, no. O sea, ya el mundo ha cambiado completamente, ¿no? O sea, ahora mismo la propia evolución europea ya ha demostrado que esto va mucho más allá de una valla, ¿no? De una frontera. Hay guerras, desigualdad, empleo, redes familiares, demografía, persecución política, expectativas económicas, o sea, la inmigración es multifactorial, ¿no? Y en ese sentido, todos los cruces irregulares que ha habido en las fronteras de la Unión Europea, lo que nos da que pensar, vuelvo a repetir, es que tenemos que buscar una inmigración necesaria, pero de calidad. En Europa, en Paraguay, en Bolivia, en todos los lugares, Bruno, ¿no? Entonces, yo creo que la solución que yo defendería estaría basada en 5 pilares, ¿no? En primer lugar, lo que está claro es el control efectivo de las fronteras, ¿no? En segundo lugar, vías legales y reguladas de inmigración. ¿Para qué? Para evitar el tráfico de personas y todo lo que ello conlleva, ¿no? Explotación de mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Los procedimientos de asilo, cuando correspondan, que sean rápidos y rigurosos. En el caso de que no correspondan, un retorno efectivo y con garantías, pero efectivo y rápido de quien no tiene derecho a permanecer. Hemos estudiado tu caso, te quedas, estupendo, no te quedas, chao. Y luego también, pues, acuerdos con países de origen y tránsito, pero sin dependencia estratégica de ellos, porque si no, caeríamos en el mismo problema que hemos tenido con Marruecos, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, por ejemplo, con el tema de Marruecos, es un socio necesario, pero no puede convertirse en el guardián de facto de una frontera, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí, y con esto, pues no sé si puedo redondear lo que hemos estado hablando, la lección que nos da Ceuta es que una política migratoria que sea efectiva no consiste en o abrir fronteras o en cerrarlas herméticamente, ¿no? Sino consiste en hacer que el Estado decida quién entra, por qué vía entra, bajo por qué circunstancias entra y con qué derechos entra. Si no lo hace el Estado, ¿sabes quién lo va a hacer? Pues lo va a acabar haciendo las mafias, las redes sociales o un tercer gobierno extranjero, y entonces nuestro Estado el Estado del cual estemos hablando, va a dejar de controlar su política migratoria y se va a convertir en un títere de terceros estados, que es malo, o de redes criminales internacionales, lo cual va a ser mucho peor, claro. Que está pasando en muchas partes. Bueno, Alfonso Algora, te agradecemos muchísimo esa conexión telemática. Importante todo lo que dijiste y bueno, lo de Ceuta tiene que aclararse o terminar de alguna manera, ¿verdad? Y positiva, me imagino, para que las aguas se calmen nuevamente ahí en esa zona estratégica de Europa y de África. Y vos que estás en Ecuador, ¿cómo está Ecuador así en líneas generales nomás? ¿Cómo te sentís ahí? Me dijiste que bien, que vas a terminar inclusive tus días ahí, eso dijiste vos.
No, voy a terminar mis días en Hispanoamérica, no en Ecuador concretamente, Bueno, de momento en Ecuador. Pero ¿y cómo está Ecuador? ¿Cómo está Ecuador y su gobierno? Este joven presidente Noboa, que también, bueno, personalmente está pasando por un momento triste. Sí, la acaba cuestión de perder un hijo, sí. Un hijo. Bueno, ¿y cómo ves Ecuador hoy, justamente en esa línea ecuatorial del mundo? Porque Ecuador está en una posición estratégica también y bueno, así como se suele decir, todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen a Ecuador, acá desde esta parte de América, porque está en el medio de América del Sur, digamos, y bueno, es un país importante, Ecuador, el mismo nombre lo sitúa en un primer nivel, Ecuador, la línea del Ecuador. ¿Cómo estás viviendo ahí? ¿Cuál es la perspectiva que vos estás viendo de ese país? Bueno, yo creo que Ecuador es un país que tiene muy buenos mimbres. La verdad es que bueno, los cestos no son como nos gustaría muchas veces. O sea, es un país que está dolarizado, es un país pequeño, es un país que tiene muy buenas comunicaciones, pero lastimosamente es un país que en los últimos años ha vivido una polarización social bastante fuerte entre lo que podemos llamar la derecha y lo que es la izquierda, ¿no? Eso, y luego también pues una cuestión geopolítica con el gobierno colombiano, esa es mi opinión, ¿no? De alguna manera pues el gobierno colombiano ha utilizado Ecuador para presionar en algunos aspectos que tienen que ver con el tráfico de drogas y demás, pues ha hecho que Ecuador se haya convertido en 10 años. Yo vine aquí a Ecuador por primera vez en 2010. Y ahora mismo Ecuador es un país bastante peligroso en muchas zonas. Si bien es cierto que en el último año yo creo que ha habido una bajada en cuanto al índice de criminalidad. No obstante, sigue siendo enorme. O sea, estamos hablando de una criminalidad muy alta, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que el gobierno, pero eso ya es mi opinión, ¿no? Se mueve en una línea en la cual no quiere tener políticas como muy restrictivas, pero de alguna manera quiere dar una imagen como de fuerza, ¿no? Yo creo que se crea en una tierra de nadie, y en la vida, pues cuando uno no sabe a dónde va, termina en cualquier parte, ¿no? Pero vuelvo a repetir, es un país que, bajo mi punto de vista, tiene un tamaño lo suficientemente cómodo, donde se junta la selva, el bosque, el mar, etcétera, y donde, pues, por una cuestión también de recursos, de gas, de petróleo, de eventual turismo, de historia y demás, pues tiene muchas posibilidades. Yo ya te digo que yo es que tengo mucho cariño a Paraguay, en el sentido de que para mí Paraguay, lo más bonito de Paraguay es la gente, ¿no? Y lo digo realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí Paraguay es parte de mi corazón y Ecuador es la otra parte de mi corazón, sin desmerecer a México, Colombia o Costa Rica, que son países donde he vivido, pero para mí donde mejor me he sentido en mi casa ha sido en Ecuador y en Paraguay. Bueno, y a tu país, España, naturalmente. ¿Alguna partecita del corazón, ahí la tendrás a España, en alguna partecita de tu corazón? A la madre nunca se la deja de querer por mucho tiempo que la lleves fuera. Así mismo. Eso siempre. Bueno, Alfonso Algora, muchísimas gracias. Doctor en educación, abogado, especialista en liderazgo, internacionalización, interculturalidad y gestión institucional. Bueno, así que espero que alguna vez y pronto retornes aquí a Asunción, por lo menos un par de días, y podamos hablar más ampliamente de todo esto y muchos otros temas. Alfonso Algora, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento, ¿te parece? Por supuesto que sí, a tu disposición, Bruno, y un abrazo muy cariñoso a tu equipo y a todos tus oyentes y televidentes. Un cariño muy fuerte para Paraguay. Muchas gracias igualmente, querido amigo, muchas gracias. Somos BM.
online. Conectate con nosotros.